¿Cuáles son las 5 solas? Solo Cristo. No hace falta nadie más que Cristo. Nadie más que Cristo. Nadie más. Para ustedes seguro que esto es normal. Yo después les voy a contar lo que no es normal en este mundo. Solo fe, no obras. Solo gracia, no podés hacer nada para pagar. Es gracia. Solo escritura, porque aquí está revelada la verdad de Dios. Nadie más puede decir, mi palabra es del mismo nivel que la palabra de Dios. Y si yo quito una encicla o una bula o una resolución, puedo estar por encima incluso de la palabra de Dios, que hoy la Iglesia Católica está pensando que es así. Solo para la gloria de Dios. El quinto sola es solo para la gloria de Dios. Hermanos, 5 nomás son. Traten de recordarse. Solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo escritura y solo para la gloria de Dios. Para nadie más que para la gloria de Dios. Estas son las 95 tesis de Lutero. Le iba a leer todo, pero esto es la primera cosa que quería traerles hoy. Es rápidamente introduciendo este tema. A fines del año pasado y a principios de este año, el Papa quitó una última resolución. Se le llaman bulas papales. A través de estas bulas ellos también han quemado vivo a muchísimos cristianos de verdad y han hecho la famosa Santa Inquisición. Y ellos han puesto esto: los tiempos han llegado, hay una nueva Inquisición. Y dice Daniel 7:25, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. Afligirá a los santos del Altísimo. E intentará cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Esto es refiriéndose al anticristo. Hermanos, la bula papal habla del jubileo extraordinario de misericordia. Una bula tiene 12 puntos. Pueden buscar en internet, van a encontrarlo. Y ellos dicen así: la unidad es de Dios. Porque Jesucristo en Juan capítulo 17 dijo, para que todos sean uno. ¿Viste? ¿Están basados en la Biblia? ¿Se acuerdan que cuando Jesucristo en el capítulo 4 del libro de Mateo fue llevado por Satanás, ¿qué le decía a Satanás? Escrito está. Y le decía a Satanás la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de los pasajes? Bueno, acá el demonio está usando la misma táctica. Ellos lanzan atiendan lo que va a hacer, voy a tratar de explicarles. Ellos lanzan un jubileo extraordinario. La idea es que la iglesia protestante vuelva de vuelta a su iglesia madre, la iglesia católica. Ellos son la iglesia madre, entonces tenemos que volver. Ese es el jubileo. Va a durar un año. Comienza el 8 de diciembre del 2015. La unidad es de Dios. La división es diabólica. Cualquiera que después del 20 de noviembre, dura hasta el 20 de noviembre del 2016. Luego del 20 de noviembre del 2016, cualquiera que no se una de vuelta a la iglesia madre, está en la división, es diabólica. A partir de ahí empieza una nueva Inquisición. Vaticano ya firmó con los Estados Unidos un acuerdo histórico y un acuerdo económico, y ya a partir de aquí comienzan a hacerse los negocios como para quitar. ¿Y por qué va a los Estados Unidos? Acuérdense que los Estados Unidos era la superpotencia protestante del mundo, ¿verdad? Entonces va directo a ese lugar. Ustedes saben muy bien que fue allí donde él desenvolvió todo su artillería hace muy poco cuando estuvo en los Estados Unidos. Seguimos el siguiente, por favor. Entonces tenemos plazo, hermano, tenemos hasta el 20 de diciembre del 2016 para volver, ¿no? Ahora, después, si ustedes quieren volver, vuelvan. Yo no me voy. No vuelvo atrás. Miren el director general de las Naciones Unidas, el japonés, que no me acuerdo su nombre, pero es complicado su nombre. No me viene.
también está trabajando en esta bula papal. Francisco quiere liderar el mundo hacia la paz. Eso es lo que va a hacer, de hecho. Está allí incluso el presidente, digamos, de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué van a hacer con la bula papal? Me anoté algunas cositas que leían, hermano, porque tampoco no le puedo robar todo el tiempo en esto, pero quiero que sepan algunas cosas que van a hacer durante un año. Primero el Vaticano va a nombrar sacerdotes especiales que van a ir a hacer confesionarios. Por ejemplo, va a venir aquí, toda la iglesia va a recibir la confesión y la iglesia entonces después va a decir, nosotros nos volvemos a la iglesia madre. Entonces, la bula papal perdonará pecados, incluso desde el Vaticano. Hay pecados que un país nomás no te puede perdonar, sino que solo el Vaticano. Así fue como nació la Inquisición. ¿Para qué era la Inquisición? Porque querían construir una gran catedral, tenían que hacer la construcción de la enorme Basílica de San Pedro, y entonces comenzaban a conseguir fondos de donde sea, y una de las cosas era vender las indulgencias. Una de las 95 tesis de Lutero era en contra de las indulgencias, en contra del oro de la Iglesia Católica. Una de las cosas que decía, bueno, esta bula papal va a perdonar pecados desde el Vaticano. ¿Quién perdona pecados al final? ¿El Vaticano o los países? ¿Quién perdona los pecados? ¿El pastor? Tampoco. La bula papal le encomendará a sacerdotes para que firmen la paz con el pueblo evangélico para armar el ecumenismo. La excusa es que el diablo usa a los musulmanes. Esta es la excusa, hermano. Miren cómo van a usar toda la matanza de cristianos en el mundo. La excusa es que el diablo usa a los musulmanes para matar al cristianismo, y entonces nos tenemos que unir los evangélicos con los católicos, con los adventistas, con los mormones, todos en una sola fuerza para impedir al pueblo musulmán su objetivo. Me parece que estamos medio de acuerdo en eso, ¿eh? No queremos que le maten más, parece que nos vamos a poner de acuerdo en cualquier momento. Yo le voy a decir una cosa, 2 Corintios 11, 14, pues Satanás se disfraza de ángel de luz y sus ministros de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, dice. Pero yo voy a decir 2 cositas nomás aquí. En primer lugar, Satanás se disfraza de ángel de luz. Quiero decir algo sobre eso. ¿A quién le van a engañar los ángeles de luz? A los incrédulos. ¿Y a quién van a intentar engañar los ministros de justicia? A los cristianos que no conocen la sana doctrina. Acuérdense de mí. El que no conoce la sana doctrina porque no le importa, nunca le dedicó tiempo, va a ser engañado. Ahora la Iglesia Católica cree exactamente lo que dice Dios en la palabra de Dios. Nosotros ya creemos esto, así que ahora hay que unirse. Aparte que se le está matando a todos los cristianos en Irán, en Irak y en muchos otros lugares del mundo, así que hay que parar. Así que luego dice, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo que renueva nuestros corazones y nos equipa y nos llama para buenas obras, ¿cierto? También nosotros decimos, Efesios 2:10, dice, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Pero por gracia soy salvo. Nosotros creemos, dicen los católicos, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Espectacular. No creemos que hay una obra ya que hacer para salvación, pero sí después tenemos que hacer obra. Y también nosotros creemos lo mismo. Entonces estamos totalmente de acuerdo. Pero le voy a decir 2 cosas. Número 1, hay un mandamiento en la palabra de Dios, un mandamiento nuevo de Dios, que os améis los unos a los otros como Él nos amó, ¿verdad? Que también nos améis los unos a los otros. Ese es el mandamiento. Amar a Dios en primer lugar y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo primero que le dice. Y nosotros tenemos que unirnos en ese amor de Dios y en ese amor al prójimo. En cuanto a eso. Y para eso necesitamos la unidad y ya estamos en un mismo
Mensaje, estamos en todo igual. Primero, un mensaje de unidad sin diferencias de doctrina. Hermanos, la doctrina, dice Palmer y dice el Papa, no es importante. En el cielo, un poquito más adelante dice eso, en el cielo se van a arreglar todos los problemas de doctrina, así que la doctrina no es importante. No es importante. Lo importante es el amor, que todos seamos un solo pueblo y que nos amemos todos y que nos unamos. En la unidad y el amor nomás lo que importa. Tony dice, todos somos católicos. La palabra católico significa universal. ¿Quiénes son de la Iglesia Universal? Los cristianos, nosotros somos de la Iglesia Universal. Entonces, ¿somos o no somos católicos? Claro que somos católicos, dice Tony Palmer. Somos católicos. Y echa por el piso todos los principios bíblicos y teológicos para sostener en el amor y en la unidad, a partir de la oración de Juan 17 que después termina haciendo. Él llama a la reforma la protesta de Lutero, así dijo. No es la reforma protestante, no era un problema doctrinal, puse allí, era un sacerdote de descontento nomás. Lo que pasa es que Lutero estaba descontento y entonces se peleó y armó todo este asunto de la reforma. Luego dice, la unidad es divina, la división es diabólica. Eso lo dice con fuerza. La unidad es divina, la división es diabólica. Y desde luego, después de diciembre del 2017, vamos a ver aquellos que permanecemos en la división, qué va a pasar a partir de ahí. Así será luego del tiempo que da el Papa, ¿verdad? La Biblia dice que divide, que es como, y esto dice la Biblia divide, hermanos, esa es la verdad. La Biblia es espada de dos filos, dice la palabra de Dios, que penetra. Jesús dijo, no he venido a traer paz sino espada. Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pablo dice, es importante que haya división para que se manifieste quiénes son de la luz. No seremos llamados divisores, no vamos a ser llamados divisores, sino diabólicos, todos los que no nos unamos, hermanos. Él dice luego, no se preocupen de la doctrina, solo de tener la presencia de Dios en el cielo se van a arreglar los problemas de la doctrina. Solo amémonos. Jesús dijo, conoceréis la verdad. Y la verdad, la doctrina, la verdad, os hará libre. Hermanos, no hay forma de ser libre del pecado, de ser libre de la esclavitud, si no conoces la verdad. Porque al no conocer la verdad, entre paréntesis, seguís cualquier cosa. Algunas de las diferencias, hermanos, que no se van a tocar y que el Papa en ningún momento va a cambiar, son estas, que le puse aquí abajo, cortito para que entiendan. Primero, la Biblia dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, todos somos pecadores. La Iglesia Católica dice que María no. Ella es la Inmaculada Virgen María. Ella no está, entonces no todos son, es decir, la Biblia no está bien, porque tenía que poner que todos son pecadores menos María. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo Redentor, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Iglesia Católica dice María es corredentora. ¿Le parece que estamos en el mismo evangelio? ¿Le parece a ustedes? Es el mismo de la Biblia. Hebreos capítulo 7 versículo 17 dice que se hizo una vez y para siempre un solo sacrificio. La Iglesia Católica, cada vez que hace una misa, según el dogma de la Iglesia Católica, sacrifica a Cristo en cada misa. Estamos en el mismo evangelio, igualito. Efesios capítulo 1 dice que somos santos y somos sacerdotes. La Iglesia Católica dice que los sacerdotes son una casta muy especial y los santos más especiales. Tienen que pasar 100 años, se tiene que presentar, tiene que haber todo un tema por detrás. Primera Juan 5:13 dice que sepáis que tenéis vida eterna. Dice Primera Juan 5:13, estas cosas escritas a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La Iglesia Católica dice
que no podemos saber. La Biblia dice que no debemos llamar padre a hombres. Y Roma, o la Iglesia Católica, dice que sí. Por eso tenemos el Papa, que es el Padre Santísimo. ¿Cómo se llama? Padre. Y después Santo Padre, exactamente. La Biblia dice que no tenemos que orar con vanas repeticiones. Y la Iglesia Católica dice, sí, ora unos 10 Padre Nuestro, 20 Ave María y otras cosas aquí. La Biblia dice que solo tenemos que confesar pecados a Dios. Y la Iglesia Católica dice que a los sacerdotes, a los hombres, que condicionan el perdón, entre paréntesis. No es el perdón de Dios, ellos te tienen que dar el perdón. La Biblia dice que bautizar hay que hacer al que cree. Tenemos que bautizar. La Iglesia Católica bautiza bebés para que no se vayan al infierno. Miren, estas palabras y estas cosas, purgatorio, oración por los muertos, novenarios, no están en la Biblia. El Evangelio debe estar basado, hermanos, en la verdad. ¿Entienden? Se dan cuenta que pintaron el sepulcro con una pintura blanca para que parezca igual, parezca lindo, pero por dentro está todo podrido. Esto se viene con toda la fuerza y con todo el furor realmente. De Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y ahora voy a contarle una pequeña historia rápidamente, a ver si podemos entrar rápidamente en el tema que tiene que ver desde luego con esto. No es que yo me puse a analizar este tema ahora, sino que tiene que ver con lo que vamos a hablar. Estamos con un tema que se llama viviendo con la eternidad en la mente y pensamos de que el Señor viene pronto. Hoy cantamos 2 canciones que hablaban de eso. Él volverá, y el otro decía, un día al son de trompetas oiremos, un día los cielos resplandecerán, día glorioso, mi amado Señor volverá. Y ese día está muy cerca, las profecías se van cumpliendo una tras otra. Miren, una de las más famosas catedrales construidas es la Catedral de San Pablo en Londres, que es considerada como una de las 10 edificaciones más hermosas del planeta. El diseñador de esa enorme catedral fue el famoso astrónomo y arquitecto Sir Christopher Wren. Christopher Wren tuvo la tarea de diseñar el interior del Parlamento de Windsor. El Parlamento es el Parlamento inglés. Ustedes saben nuestro Parlamento acá, que es muy lindo. También, entre paréntesis, solo que es muy nuevito al lado del de Windsor, ¿verdad? El Parlamento inglés. Miren, los planos de este hombre, Christopher Wren, para el interior de este proyecto incluían grandes columnas grabadas. Imagínense, vos entras al Parlamento, yo no me fui, ¿verdad? Así que no sé cómo es, pero vemos grandes columnas, ¿verdad? Imagínense que está entre las 10 edificaciones más hermosas del mundo. Sus planos para el interior de este proyecto incluyen grandes columnas grabadas y decoradas de manera esplendorosa. Imagínense eso, imagínense las columnas de este lugar, y ubicadas de manera que soportarán el altísimo techo del edificio, un techo altísimo. Una vez que se terminó la construcción, hermanos, las autoridades de la ciudad visitaron el edificio. Las autoridades vinieron a ver, qué hermoso el edificio del Parlamento nuevo, y expresaron su preocupación sobre algo que ellos consideraban un problema. ¿Cuál era el problema? Las columnas. Estaban convencidos de que no habían suficientes columnas para sostener el techo de semejante edificio. Y a pesar de que el arquitecto dijo, no, Christopher Wren dijo, no, esto es suficiente, esos oficiales le ordenaron agregar 4 columnas al edificio. Él hizo tal como se le ordenó y se agregaron las 4 columnas más. Estas columnas, hermanos, siguen presentes en el edificio y no son difíciles de identificar, porque Christopher Wren hizo lo siguiente, ya que él las diseñó muy astutamente para demostrar que eran innecesarias.
Esas 4 hermosas columnas que agregó no llegan hasta el techo. Son columnas que están ahí y no llegan hasta el techo, o sea, no soportan nada, no soportan ningún peso, son columnas falsas. Él las puso para que se vean bien y para satisfacer a los oficiales que nada sabían de arquitectura. Para cuando la trampa fue descubierta, el edificio ya se había comprobado, era muy seguro y que no necesitaba esas columnas. No obstante, no se quitaron. Ustedes pueden entrar en imágenes del Parlamento de Windsor y van a ver las 4 columnas. Iba a traer una y al final otra. Ya, después me acordé. No obstante, no se quitaron. Se trata de unas columnas muy bellas, pero solo son de adorno, no tienen ningún otro propósito. Y quiero ir ahora a la Biblia. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pablo les recuerda a Timoteo que la iglesia, escuchen lo que dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, Pablo le recuerda a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Vuelvo a repetir, Pablo recuerda, la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. No podemos retroceder la verdad del Señor, nunca. No vamos a volver atrás. En otras palabras, la iglesia debe sostener el techo de la verdad, tal como una columna sostiene el techo del edificio. La iglesia, dice Pablo, es así, es sostén de la verdad. Así que por eso, hermana querida, hermano que estás aquí, vos tenés que aprender la verdad del Evangelio. Vos tenés que entender Romanos de pie a cabeza, de punta a fin. Tenés que aprender Romanos, tenés que entender todo el libro de Romanos, porque vienen tiempos peligrosos, peligrosísimos. Te van a cambiar, hermanos. ¿No se dieron cuenta cómo mostraron? Yo ya estaba por ponerme de acuerdo, casi ya dije, me iba a enviar una nota ya de la iglesia del centro, y dijeron, nosotros nos adherimos también a todo esto, ya vamos adelante. Lucen muy bien, hermanos, lucen muy bien, pero son todos mentiras. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, y no es extraño, sus ministros, eso es lo que vieron ustedes, se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin son conforme a sus obras. La iglesia enfrenta la amenaza constante del enemigo. No tanto de destrucción, sino, ¿cuál es la amenaza más grande del enemigo? No es de destrucción, es de distracción. Él está queriendo que ustedes se distraigan, entre paréntesis, que no entiendan nada. Y la verdad es que si el enemigo de la iglesia puede distraer nuestra atención, puede distraer nuestro enfoque, entonces ha destruido efectivamente nuestro mensaje. Si la iglesia en la actualidad ha perdido su poder, es porque ha perdido el evangelio. Por eso perdimos poder. La Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El evangelio, me seréis testigos. Y ha perdido el evangelio porque se distrajo y ha perdido de vista al Salvador. Hermanos, algunos todavía critican la alabanza, otros critican la silla, otros el aire acondicionado de la iglesia, el proyector, al pastor, no sé más. Critican, han perdido de vista, están distraídos. ¿Por qué? Porque no predican el mensaje de salvación. La mente no está en el principio de la misión de la iglesia: predicar el mensaje de Cristo, ser y hacer discípulos por el poder del Espíritu Santo. Al declarar la verdad de la palabra de Dios lisa y llanamente, es visto en la actualidad como algo ofensivo. Hoy la gente vuelve a declarar el evangelio y ven como algo muy vulgar, no es sofisticado hablar de estas cosas, muy poco efectivo. Vamos a hablar del nuevo iPhone 6,5 SW y de la última versión. Ahora nos dicen que podemos lograr, hermanos, mejor resultados en la iglesia si entretenemos a la gente, ¿o no es así? Vamos a entretenerles. Mira, hermanos, si al entrar acá
yo pusieran todas las banderas y ponemos a bailar todos juntos, el otro domingo me vienen todos otra vez, ¿no? Pero por favor, un mensaje como el de hoy, no. Esto no, por favor. La Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, no se olviden. Y eso deben tenerlo bien presente. Vamos a lograr mejores resultados si entretenemos a la gente o si le damos pautas para el éxito. Hermanos, si ustedes quieren, yo les puedo hablar de pautas para el éxito. El otro domingo, entonces vengan, yo les voy a hablar de pautas para el éxito. O les puedo hablar acerca de la psicología popular, cómo ser feliz todos los días de su vida. Y le doy consejos. Una vez que se sienten cómodos, entonces estarán listos para recibir la verdad bíblica en pequeñas dosis diluidas. Leí en un libro esto que acabo de leer. Algunos entonces van a estar predictos. 2 Corintios 5:11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y eso es lo que hacemos con la palabra de Dios. Y si usted estuviera a bordo de un barco, hermanos, suponiendo que ese barco se está por hundir, en el momento en que se está hundiendo, lo último que se le va a pasar por su cabeza es conseguir un colchón más cómodo o una almohada más buena para la persona que está junto a usted. O que se sienta más cómoda. Lo que usted va a querer hacer es ayudarla a salvarle, no darle comodidad. Y hermanos, y está bien, tenemos aire acondicionado, yo creo que tenemos muy lindas sillas y todo lo que quieran. Esta iglesia tiene muchas comodidades. Pero honestamente, hermano, el deseo del corazón de los que estamos en la palabra de Dios, sirviendo a Dios, no es darle comodidad. No es que ustedes se sientan cómodos con la palabra de Dios. Se tienen que sentir mal inclusive con la palabra de Dios, porque tiene que destrozar el corazón. Por eso la Biblia dice la palabra de Dios que es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, destruye, entra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice la palabra de Dios. Leí esto y quise compartirles, hermano. Un pastor en una oportunidad hizo una resolución de año nuevo que revela cómo había sido engañado con las nuevas modas al escribir lo siguiente. Él fue engañado y entonces escribió esto así: voy a gastar menos tiempo con sermones largos y emplear mucho más tiempo preparando sermones cortos. Me di cuenta que la gente, con tal de salir antes del mediodía, hasta perdona la mala doctrina. Me encantó. En otras palabras, la mala doctrina es aceptable mientras el sermón sea bueno y entretenido. Lo importante, hermano, no es mantener el techo de la verdad, sino que la audiencia salga a la hora de almorzar. La iglesia es columna baluarte de la verdad. Y yo te voy a decir, quizás vos tenés 12 años, 15 años, 18 años, 20 años y estás aquí. Yo tengo 50 años. Alguien va a tener que quedarse aquí adelante dentro de unos años, hermano. Ya no voy a hacerlo. Necesitamos mujeres y hombres que sean columnas y baluartes de la verdad. Y así con lo pobres que son para leer un libro cristiano, escuchar un audio de la fe, inclusive dedicarle un tiempo para realmente aprender de la palabra de Dios, yo le voy a decir una cosa: el diablo los va a engañar. Tenemos un año, no sé qué se viene detrás de esto, pero tenemos un año. El 8 de diciembre empieza el jubileo que ellos los llaman. Después viene la Inquisición. Van a comenzar a decir: estos son los diabólicos y estos son los buenos. Nosotros creo que no vamos a estar entre los buenos. Esa es mi impresión, hermano. Pero nosotros necesitamos ser columnas y baluartes de la verdad. ¿Te sentís una columna y un baluarte de la verdad? Pregunto. ¿No? Entonces hoy quizás sea el día en que digas: Señor, tengo que aprender mucho más de la doctrina y de la verdad del Evangelio. Amén.
Vamos a orar a Dios. Muchas gracias, Señor, por esta hermosa mañana que tú nos diste aquí en la iglesia. Gracias porque pudimos ver tu palabra y pudimos ver, Señor, que tú nos llamas a que podamos ser columnas y baluartes de la verdad, Señor. Hacer aquello que tú quieres para nosotros. Dejar de mirar, Señor, las cosas tan pequeñas de este mundo y dedicarle el tiempo verdadero a entender, a conocer, a dedicar nuestras vidas en este último momento, Señor, que estamos viviendo aquí sobre la tierra, a entenderte, a conocerte, a evangelizar, porque van a venir tiempos difíciles, Señor, y queremos que toda la iglesia se una como una sola familia, se una como un solo cuerpo, Señor, y podamos ser una sola iglesia en este lugar. Padre bendito, pon un espíritu de evangelización en el corazón de todos. Pon un espíritu de aprender más de tu palabra. Pon un espíritu, Señor, que puedas ayudarle, que ese Espíritu Santo que ya está en su vida, Señor, pueda alentarlos a saber más acerca de la verdad tuya. Y que de esa manera, Señor, no sean confundidos por el enemigo. Te ruego con todo el corazón, Señor, en esta mañana, por toda la iglesia, Señor, que sea fuerte y potente, que seas tú, Señor, el castillo fuerte de nuestro Dios aquí en la iglesia, Señor, y que seas un verdadero escudo, Señor, para aquellos que te servimos y te seguimos, Señor, con el corazón. Padre bendito, anímanos todo el día de hoy y toda esta semana para que el otro domingo vengamos con otro ánimo y que esta sea una semana en donde te demos a ti la honra y la gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.